Buenos días, licenciado. A continuación, les vamos a explicar nuestro mapa. Nuestro grupo está integrado por Concepción de María Bonilla Romanos, Elba Rina Someta de la O y Jocelyn Alejandra Vigil Portillo. El mercado de competencia perfecta. Es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio y de una maximización del bienestar. En un mercado de competencia perfecta, existe una gran cantidad de compradores, que es la demanda, y vendedores, que es la oferta, de manera que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. En un mercado bajo en competencia perfecta, en la práctica es un imaginario teórico y se puede entender que tenga un criterio moralista. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos iguales ante un mercado competitivo. La maximización de los beneficios. Es el proceso a corto plazo mediante el cual una empresa puede determinar la entrada y los niveles de producción que conduce a la mayor ganancia. Las empresas y los diferentes agentes económicos guían su decisión de actuación hacia el objetivo de conseguir el mayor beneficio posible y de esta manera maximizar su utilidad y hacer crecer sus posibilidades futuras de consumo. Gráficamente, el punto donde se maximiza el beneficio de las empresas se ubica en la curva de ingresos totales y la de costes totales se cortan. En este momento, la diferencia entre ingresos y costes es la máxima posible, dadas las características de una empresa en particular. Formalmente, lo que sucede en dicho punto es que las pendientes de esta curva se igualan por lo del coste marginal. Es igual al ingreso marginal, existiendo un punto de producción denominado óptimo. A partir de este punto, la empresa no es capaz de obtener más beneficio si aumenta su producción. Si ocurre que el coste de producir una unidad es mayor al ingreso marginal por dicha unidad, sería necesario reducir el nivel de producción, pues esta es excesiva, o viceversa. Vamos al otro. Elección de niveles de producción a corto plazo. Se debe elegir los niveles de sus factores variables, trabajo y materias primas, que maximicen sus beneficios. El corto plazo se considera el periodo de tiempo durante el cual los costes fijos todavía son fijos, lo que significa que si tiene una fábrica, tienes que hacer lo posible con ella, porque no se puede ni vender, ni agrandar, ni alquilar, no se puede modificar. El capital también se considera fijo, lo que significa que en corto plazo solo se pueden modificar los costes variables, siendo la mano de obra el coste variable más común. La elección de niveles de producción a largo plazo es la forma en que se puede combinar los factores productivos de una forma eficiente para la obtención de productos o bienes. A largo plazo, una empresa puede alterar todos sus factores, una libre entrada y una libre salida. Continuando con el mapa conceptual, el tema la evaluación de las ganancias y las pérdidas provocadas por la política económica quiere decir que el excedente del consumidor es el beneficio o valor total que reciben los consumidores por encima de lo que pagan por el bien. El excedente del consumidor es el que mide el beneficio neto total de los consumidores. Esto quiere decir que se puede medir la ganancia o la pérdida neta que experimentan como consecuencia de la intervención del Estado, midiendo la variación resultante del excedente del consumidor.
Algunos producen unidades con un coste exactamente igual al precio de mercado, pero hay otros que producen a un costo inferior al precio de mercado, por lo cual la pérdida irrecuperable de eficiencia es la ineficiencia causada por los controles de los precios. Cuando el cambio del excedente del productor, existen productores cuyos costes de producción son relativamente bajos, es ahí cuando logran mantenerse en el mercado percibiendo menores precios. Asimismo, existen productores que se ven presionados a abandonar el mercado por los resultados obtenidos. Continuando con la explicación del mapa, explicaré el tema sobre la eficiencia de un mercado competitivo. Este es el equilibrio competitivo del mercado, el cual es eficiente. ¿Por qué? Porque de esta manera se maximiza el excedente total que el área comprendida entre la curva de demanda y la curva de oferta. En este caso, el excedente del consumidor y el excedente del productor, o podemos decirlo como la diferencia entre el valor que tiene el bien para las personas que lo comprarán, es decir, para el consumidor, y el coste que tiene al producirlo. En este caso, el coste que tiene el excedente del productor. En eso consiste la eficiencia de un mercado competitivo, en poder maximizar el excedente total de toda el área comprendida entre la oferta y la demanda. Los precios mínimos son aquellos que son fijados artificialmente por encima del precio de equilibrio de mercado. En este caso se incluyen todos los salarios mínimos. El propósito de los precios mínimos es poder proteger a los productores de las fluctuaciones del precio o garantizar un mínimo nivel de ingreso. Esto quiere decir en ayudar a los productores a tener un mayor ingreso en cada una de las actividades que realizan. Y los contingentes y los aranceles sobre las importaciones hacen referencia a unas determinadas cantidades de mercado de importación. Es que durante cierto periodo de tiempo están total o parcialmente exentas del pago de derechos arancelarios. Esta se define como cantidades máximas a importar de mercancías originales establecidas en determinados países en un periodo de tiempo. Esta consiste en las empresas que importan mercadería, es decir, durante un determinado tiempo. Estas empresas, al importar su mercadería, están parcialmente exentas, dice, al pago de los derechos arancelarios. Se puede decir también, como lo dice acá, que son las cantidades máximas que las empresas importan de mercadería a diferentes países dentro de un determinado periodo de tiempo, siempre tomando en cuenta que están exentas del pago de los derechos arancelarios. El efecto de un impuesto o de una subvención es que consiste en alterar el precio de los bienes, como resultado de ello la cantidad consumida. Eso quiere decir que altera el precio de los bienes que una empresa produce o brinda. Como resultado a ello, da una cantidad consumida. Un impuesto sobre los vendedores de un bien desplazará la curva de oferta a la izquierda,
hasta que la distancia vertical entre las dos curvas de oferta sea igual al impuesto por unidad. Esto quiere decir que la curva de oferta se desplazará hacia la izquierda hasta que la oferta sea igual al impuesto por las unidades producidas. Esto incrementará el precio pagado por los consumidores, que es igual al nuevo precio de mercado, y disminuirá el precio recibido por los vendedores. En conclusión, la competencia perfecta es la situación del mercado en la que ningún comprador o vendedor de forma individual pueden influir en el precio de un producto. La competencia perfecta es una representación idealizada y abstracta de los mercados, donde la interacción de la oferta y la demanda determina en el precio, permitiendo así una mayor eficiencia en la asignación de recursos. Por lo tanto, podemos definir que la competencia perfecta es como un mercado en el que existen muchos compradores y muchos vendedores. Y de esa forma ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. Esto quiere decir que son precios aceptantes. La competencia perfecta tiene características, entre las cuales tenemos que existe una situación de equilibrio total entre la oferta y la demanda, no pudiendo ejercer ningún agente económico una influencia que pueda cambiar el precio del bien o del servicio. Se podría decir que gracias a los distintos elementos económicos, el mercado perfecto se autorregula. 2. La ausencia de influencia en el mercado también debe suceder desde el Estado, ya que cualquier tipo de intervención pueden ser las subvenciones o regulaciones, lo cual significa que hace que la competencia deje de ser perfecta. 3. Los precios se regulan por la ley de la oferta y la demanda, ya que la situación del mercado hace imposible que se puedan modificar los precios a voluntad. Esto no significa que los precios sean los mejores para los consumidores, ya que son precios aceptantes. Para la existencia de la competencia perfecta de mercado, los productos de los distintos distribuidores deben ser semejantes, no existiendo una gran diferencia entre los productos ofrecidos, es decir, que los productos son homogéneos. 5. Debe existir una mínima o inexistente barrera de entrada y salida al mercado, ya que un mercado perfecto es aquel en el que cualquiera puede entrar o salir. El mercado del producto debe ser totalmente libre, siendo igual para todos. 6. Como todos los productos deben ser iguales, tampoco existe ningún tipo de marketing, ya que esto se haría que se diferenciaran los unos de los otros, aunque en todo caso pueden existir un limitado marketing si todos los productos lo realizan. Como vemos en la competencia perfecta, este modelo se trata de un ejercicio más teórico. Por lo tanto, es difícil alcanzarlo en la realidad. Algunos ejemplos de este tipo de mercado son, por ejemplo, la fabricación de pan. Existen muchos tipos de panes que son similares en todas las panaderías. Además, en general, existen varias cafeterías o panaderías muy cerca de otras, por lo cual es muy común que el precio del pan sea el mismo en todas las panaderías del sector. Y es un claro ejemplo donde vemos que puede surgir el modelo de la competencia perfecta. Gracias.